¿Existe un mundo ideal? La teoría de las ideas sostiene que la suprema realidad está integrada por formas o ideas, y que aquello que los estúpidos como tú y yo tomamos por real, como las mesas y las sillas, no son sino pálidas copias o ejemplares particulares de esta realidad suprema. ¿Cómo están las arenas, J? Amigo mío, las arenas del desierto guardan historias de grandeza, pero ahora se mezclan con las cenizas de una guerra interminable. Una guerra sin fin. Cada disparo, cada explosión, es un recordatorio de cómo la humanidad puede desmoronarse frente a sus propios medios e ambiciones. En este episodio no hablaremos solo de mapas ni de intereses políticos. Nos detendremos en el corazón del conflicto, en las vidas rotas, en las esperanzas perdidas y en lo que aún queda por salvar. Porque Siria no es solo una tragedia. Siria no es solo un punto en el mapa. Es un espejo que nos obliga a mirar quiénes somos realmente. Amigo mío, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, compañero. ¿Dónde estabas tú cuando se declaró la primavera árabe? ¿Te acuerdas? Amigo mío, exactamente el lugar en el que yo estaba cuando empezó la guerra árabe o la guerra civil siria. No recuerdo. Lo que sí que recuerdo fueron las primeras oleadas informativas que llegaban a mis oídos allá por 2014, 2015, 2016, no recuerdo las fechas exactamente, y empezaron a resonar, ¿no? en mis oídos lugares como Damasco, como Alepo, barcas, Mediterráneo, naufragios, refugiados. Y creo que ahí empecé a conocer el conflicto de Siria, ya no tanto por las guerras, por la guerra, ya no tanto por el conflicto armado, sino por la cantidad de personas, ¿no? Millones y millones de refugiados que huían desesperadamente de un país quebrantado, un país roto, un país como Siria. Amigo mío, ¿tú dónde estabas en esa época? Bueno, yo creo que tú y yo ya nos conocíamos, porque fue hace unos 10 años. Y yo tampoco recuerdo exactamente el lugar, pero como tú también recuerdo las primeras oleadas informativas. Y sí que es cierto que, bueno, no es baladí decir que no le dimos extrema importancia. Tampoco era algo muy lejano, ¿no? Es una cosa de esas que pasan en el mundo la parte del mundo que no sueles oír mucho sobre esos países, o no se solía. Ahora casi cada día se oye sobre ellos. Pero Sí que en esa conocíamos época, mucho, sí que conocíamos mucho Irak, Afganistán, quizá, pero sí, Siria, quizá lo único que conocíamos de Siria era Damasco y quizá por los libros de historia, ¿no? sí, sí, correctamente. Sí, porque realmente para nosotros era un país muy desconocido, ¿no? Porque Siria al final ha sido un enclave durante toda su historia y ha sido una provincia, una zona geoestratégica que han ocupado muchos imperios, desde el persa hasta el romano, pasando por el otomano. Y ya durante finales del siglo XX, la dinastía Al-Assad, al mando del padre del último, el recién caído Bashar al-Assad, pues se hizo con el poder a eso mediados del siglo XX, y su hijo ya en el 2000 desató una oleada de violencia contra los opositores del régimen. ¿No? Y todo eso en las noticias no salía mucho, ¿eh? Yo creo que es una cosa que hay que destacar, que no se hablaba mucho hasta la guerra civil siria sobre la situación de los sirios. Totalmente. Sí que es cierto que el conflicto empezó en 2011, ¿no? Con unas protestas antigubernamentales contra el régimen de Bashar al-Assad. Pero yo que recuerdo, en 2011 creo que fue un poquito más tarde, que es cuando se empezó a escuchar, sobre todo porque Turquía o Grecia o Italia empezaban a dar la voz de alarma, ¿no? De la cantidad de barcos que había en el Mediterráneo, de la cantidad de naufragios que había. Pero de la guerra de Siria, yo hasta creo que 2014, 2015 realmente nadie entendía lo que ocurría, ¿no? Es un país muy grande, es un país que está, como tú dices, ¿no? En una situación geográfica bastante peculiar, ¿no? Al norte tiene Turquía, al este tiene Afganistán e Irán, y al sur tiene Jordania, tiene Israel, y al oeste tiene Líbano. O sea, es un país, solo por su geografía es complicada, y está como si fuera la parte alta de una olla express, ¿no? Tiene muchos grupos a su alrededor con ideas diferentes, con formas de vida diferentes. Y como tú dices, ¿no? Yo creo que
no nos enteramos muy bien de lo que ocurría hasta 2015-2016 y en estos últimos meses, sobre todo después de la caída de Bashar al-Assad, ¿no? Que a día de hoy hablaremos un poquito de esto. A día de hoy casi sigo sin entender exactamente cómo funciona Siria o qué es Siria, quién quiere tomar el mando, quién no. Dame un poquito de luz, amigo mío. Pues mira, sí que es cierto que la situación migratoria la Unión Europea la resolvió a través de pagar a Turquía para que asumiera los campos de refugiados. Por eso en parte se ha dejado de oír sobre los refugiados sirios, porque están casi todos en Turquía. También hay en otros países, pero sobre todo están en Turquía. Y sí que es cierto que aunque es un tema que pasó desapercibido durante los primeros años, las protestas al principio no se seguían mucho, era parte de un encuadre más grande, que era la primavera árabe de 2011. Sí que es cierto que la resistencia armada se establece a partir de 2014 y las batallas principales acaban en 2018. Entonces, en todo ese marco tenemos que hablar también de la lucha contra el Estado Islámico, que es un grupúsculo de yihadistas ultrarradicales, favorecido por la liberación de presos de las cárceles por parte de Bashar al-Assad para desestabilizar al bando rebelde, que funcionó. Por eso hoy en día hay varios grupos, de los cuales hablaremos luego, en la guerra. Y bueno, a día de hoy prácticamente la última ofensiva ha sido ahora en noviembre de 2024 y ha finalizado en diciembre de este año. Y la verdad es que ha sido muy rápida. El ejército de Bashar al-Assad no parecía tener la capacidad defensiva suficiente. Y básicamente ahora tenemos al mando al tal Al-Gulani, ¿no? Actualmente Al-Shari, que es el nombre que tiene en paz. Porque él es un guerrero yihadista, o lo era, hasta hace poco, aparentemente. De esa situación también hablaremos después. Pero bueno, la situación actual es que quiere hacer un gobierno de concentración nacional, quitarle las armas a todo el que no sea soldado, o el que se quiere integrar en las Fuerzas Armadas, que se puede integrar. Así que así está la situación actualmente, con un líder en perspectiva de un gobierno de coalición nacional en clave de intentar rascar ayuda de Occidente. No sé sí, si bueno, parece pero... ser, ¿no? Después de las últimas declaraciones suyas, por ejemplo, en la CNN, ¿no? O declaraciones que han salido en otros medios de comunicación, sí que es cierto que está como intentando acercarse más a Occidente, ¿no? No sé si supongo que entra dentro de una campaña para blanquear un poco su imagen pasada, porque no cabe recordar que él, o sea, el grupo que dirige, no sé qué opinarás tú, pero vamos, es un grupo terrorista, ¿no? Bueno, o al menos hasta el día de hoy, ¿o no? Actualmente ese grupo, conocido como HTS, antiguamente estaba encuadrado en el frente al-Nusra, que estaba vinculado a Al-Qaeda, y buscaba la instauración de un califato en el Levante de Oriente Medio, ¿no? Y aglutinando a diversos países a través de actos de terrorismo y de guerra armada, convencional o no convencional, claro. Bueno, en la guerra civil siria han jugado un papel fundamental, han ocupado la provincia de Idlib, si no recuerdo mal, durante bastante tiempo, desde 2018, y han sufrido bombardeos constantes por parte del régimen de Bashar al-Assad. Y bueno, finalmente son los que iniciaron la ofensiva en Alepo. Si los oyentes recordarán, cuando se hablaba de Alepo, Homs y Hama, eran este grupúsculo el que buscaba conquistar esas plazas. Damasco cayó por los rebeldes del sur, pero principalmente las batallas más importantes, sobre todo la de Homs, la libró HTS, cuyo mando estaba Al-Gulani. Claro, porque en este conflicto, ¿quién tendría, por ejemplo, más peso? ¿Quién llega a tomar Damasco? ¿O quién...? Porque quien toma Damasco son los rebeldes del sur, ¿no? Sí. Bueno, al final, los rebeldes del sur son un grupo de entidades, por así decirlo, tribales, lo cual no quiere decir incivilización. Quiere decir simplemente una forma de organización diferente, más centrada en las comunidades y no tanto en las estructuras jerárquicas de los estados o de las constituciones que nosotros entendemos. O sea, es decir, en lugar de un alcalde a lo mejor tendrían un jefe tribal, lo cual no hace que vayan descalzos o que no se vistan, ¿vale? Pero sí, bueno, no tiene al nada final... que ver. Sí, no tiene nada que ver. Sí, exactamente. Entonces, al final estos grupos estaban integrados en el ejército de parte del sur de las fuerzas árabes sirias, que es el bando de Bashar al-Assad, ya no existe. Y bueno, cuando los rebeldes de HTS efectivamente superan Hama,
ellos se revueltan. Habían pactado con Al-Assad para acabar su revuelta creo que en 2018, si no recuerdo mal. Puede que sea otro año, pero pactan hay temporada de paz desde esa época, desde que pactan reintegrarse las fuerzas del ejército árabe sirio. Y bueno, al final ellos toman ellos toman Damasco, perdón, pero ellos no tienen un grupo, un líder. Ellos simplemente son una coalición junto con los drusos, que son otro grupo minoritario etno-religioso del sur. Y al final ellos toman Damasco, pero entregan rápidamente el control de las fuerzas y de sus fuerzas al líder de HTS, que es el único que se plantea como una especie de cabecilla para un gobierno de concentración nacional. Cabe destacar también, para el que el oyente lo entienda, que los ministros de Al-Assad y su primer ministro siguen estando como gobierno de transición. O sea, esa gente nadie los ha tocado, ha impactado. Cuando Bashar al-Assad huye a Moscú, ellos pactan. Porque no tienen otra. El ejército está en desarraigo. Hay vídeos de soldados cambiándose el uniforme por tejanos y una sudadera. Y quiero decir, ya no hay resistencia posible. A mí lo que me sorprendió es la rapidez de avance, ¿no? Tanto del norte, del sur, y también la presión que ejercieron en el noreste, ¿no? Los kurdos, ¿no? Porque los kurdos también han hecho un avance brutal. A mí lo que me sorprendió fue como esta reconquista relámpago que ocurrió en Siria, ¿no? Que fue en cuestión de menos de 10 días, ¿no? Yo recuerdo... Explícanos un poco cómo recuerdas tú esos días de que nos llamábamos y mirábamos el mapa cada 2x3. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué? Bueno, yo creo que mientras los oyentes dormían, nosotros estábamos mirando mapas en directo y noticias llamándonos a las 3 de la mañana para ver qué había pasado, ¿no? Sí que es cierto que durante la noche no había muchos avances, pero quizá cada día comentábamos, porque cada día había avances durante todo el día y se calmaban por la noche, pero sí que es cierto que cada día pasaba algo. Y bueno, el ejército de Bashar al-Assad simplemente se mostró muy corrupto. Llevaban desde 2018 vendiendo armas en el mercado negro, recortando fondos al ejército, soldados muy desmoralizados. Y claro, eso al final le juega a la contra. Puedes mantener una situación cierto tiempo, pero HTS se había preparado muy bien. Y su avance fue... inicialmente encontró cierta resistencia, pero en cuanto estas líneas de defensa cayeron, nadie se lo esperaba, pero el ejército de Bashar al-Assad entró en retirada y HTS avanzó, como aquel que dice, a lo que le daban las camionetas. No, porque explícame un poco, y también para los oyentes, ¿qué ayuda durante todos estos últimos años, estos últimos 4 o 5 años, qué ayuda ha tenido HTS para poder hacer esta guerra de una manera tan rápida? O sea, ¿quién ha sido su partner? ¿Ha sido Irán o ha sido...? No, ¿Cómo ha conseguido eso? HTS al final es un bando suní, yihadista o con filiación yihadista. Al final se nutre de estas células yihadistas en menor o mayor medida. Estas, como sabemos, se nutren a partir del mercado negro de droga y armas y de personas. Así como de donaciones. Que también hay que decir que Siria es uno de los países de producción de droga más importante del continente euroasiático. Es uno de los grandes creadores, o al menos de armas químicas, que se tiene hasta el día de hoy, sobre todo algo que es lamentable y no hay persona que no lo condene, es el tráfico humano que ha habido, ¿no? Una cosa te voy a decir, yo no descartaría que Al-Shahara intente pactar con Occidente una solución de libre mercado con las farmacéuticas como tiene Afganistán, ¿eh? Rollo, te planto aquí opio o algún tipo de medicamento fuerte que no se puedan plantar en otro sitio y tú vienes con tus empresas y hacemos un negocio. Quiero decir, ojito pero... a la situación de mercado de Siria, porque es posible que en los próximos años veamos algo así, como pasó en Afganistán, repito. Porque el jefe de HTS lo tiene fácil como posicionarse como líder, entre comillas, presidente o dirigente de Siria, o tiene todavía enemigos que lidiar, porque ahora hemos visto, ¿no?, las últimas noticias del norte de Siria con los kurdos, Turquía. Tenemos también la presión de Israel en los altos del Golán, ¿no?, que ya hablaremos después. ¿Realmente el líder de HTS es factible que pueda consolidarse como líder, como presidente de Siria? ¿O tiene todavía enemigos con los que lidiar? Claro, al final Al-Shahara lo que se encuentra es un escenario muy partido,
¿vale? Al sur tenemos, como hemos dicho, los rebeldes que se revueltan en los últimos días, los drusos, al ejército libre sirio, que son una facción no afiliada con los kurdos, pero que es pro-estadounidense. Son 400 o 600 integrantes, no son muchos, pero tomaron Palmira, para que veamos el dramático descenso al desarraigo del ejército árabe sirio del Assad. Luego tenemos, como tú dices, al norte y nordeste a los kurdos, junto con el ejército democrático sirio, que fue quien luchó con más fortaleza contra el Daesh, el Estado Islámico. Luego los turcos tienen sus propios mamporreros al norte, que son el ejército nacional sirio, pero no es una zona muy grande, pero estos también formaron parte de la ofensiva de Alepo. Al final, claro, es una zona fronteriza con su territorio, digamos, informal, y ellos introdujeron en la ofensiva, obviamente. Tampoco es que sean enemigos de HTS, pero bueno, sí que es cierto que son suníes, no son kurdos, o sea, no forman parte de una minoría, y simplemente, bueno, pues están apoyados por Turquía. HTS al final no va a enemistarse con ningún suní. Dentro de lo que cabe va a buscar alianzas con quien pueda, véase Turquía, véase Occidente o los saudíes. Al final, Pero sí que es cierto que claro, el líder de HTS, quien ve como una persona o sea, el líder de HTS ve inviable pactar con Irán para poder mantenerse como líder de Siria, ¿no? O sea, él ve que su oportunidad es más abrirse, ¿no? Un camino más, entre comillas, occidental. Hay que recordar que sí que han dejado estar a los rusos en sus bases del Mediterráneo, pero sí que es cierto que estos, los de HTS son suníes, vienen de un escenario de yihadismo radical, quizá ya no tan radical, quizá ahora más un poco moderado, pero no dejan de ser suníes. Y quizá aunque no buscan una teocracia suní, sí que están en contra de los chiitas, que son los iraníes y los iraquíes, así como Hezbollah. Claro, al final al-Assad estaba operando bajo el amparo de Irán, Irak y Rusia. Y estos tres realmente son también enemigos de Occidente en muchos aspectos, en casi todos prácticamente. Y en eso se basa HTS. HTS se acerca a Occidente porque ve que ha derrocado al aliado tanto de Rusia, Irán como Irak, y no ve una forma de acercarse a estos porque son ideológicamente opuestos, tanto religiosa como políticamente. Claro, porque es posible una partición de Siria o eso es bastante inviable. Bueno, se está hablando de que si los kurdos aguantan en la orilla oriental del Éufrates, quizá puedan informalmente, como los kurdos iraquíes, que recordemos que en Irak pasó lo mismo después de la guerra contra el Daesh, los kurdos iraquíes consiguieron su propio territorio, no como un país independiente, sino como, porque los kurdos son un pueblo sin estado, pero sí como una entidad autónoma, muy autónoma, dentro de Irak. Y es posible que si mantienen su territorio los kurdos sirios, puedan mantener un escenario similar al que ocurre en Irak. Claro, porque ahora que tengo el mapa delante, ¿no? Como habíamos comentado al principio, ¿no? Siria es un país que estratégicamente es un país importante entre Asia y Europa. Si el líder de HTS vamos a decir, se aposenta de una manera bastante prolífera en el gobierno de Siria, ¿Irán cómo le afecta la pérdida de Siria como punto clave en el Mediterráneo? Bueno, y también como pase logístico, por ejemplo, al Líbano, ¿no? Para presionar un poco a Israel. ¿Irán cómo lo ve? Irán a través de Siria había dispuesto una serie de rutas logísticas por carretera para abastecer a sus células de Hezbollah en el Líbano. También hay que decir que se está planteando un oleoducto que pasará desde Irán hasta el Mediterráneo, facilitando la venta del crudo iraní. Ahora lo que plantea HTS es quizá volver a revivir el famoso oleoducto desde los Emiratos y Dubái, así como de los saudíes hasta Siria, que sería también algo interesante pasando por Cisjordania. Que esto es un proyecto que se abandonó hace tiempo, pero que ahora se vuelve a revivir, porque como el oleoducto de Irán ya no es viable, pues quizás sí que intentan mirar de, como ya hemos dicho, al Golani
o Al-Shara, como lo queramos llamar, está buscando oportunidades de desarrollo económico. Al final tiene un país devastado por la guerra, necesita volver a revivir la economía de alguna manera. Claro. Y también por lo que veo, yo creo que el país que más beneficio ha sacado, uno de los países que para mí, o al menos no sé qué opinan los oyentes, nos gustaría que también nos escribieran sus preguntas, sus curiosidades y cualquier duda que tengan. Volviendo a Siria, para mí el gran ganador de la caída de Bashar al-Assad es Israel, ¿no? Claro, o sea, al final tienes que Israel, cuando ha caído al-Assad, ha dejado por tierra el acuerdo que hicieron en los años 70 con el padre para parar la ofensiva de los Altos del Golán y se ha dedicado a destruir el material pesado para evitar un contraataque de lo que hicieron luego, que fue la intervención del resto de los Altos del Golán. Porque tú de los Altos del Golán, ¿qué sabes? Porque yo creo que tú estás más informado que yo, ¿eh? Pues mira, los Altos del Golán es un lugar que me fascina a nivel histórico, ¿no? Nos podríamos remontar a incluso hace 2000 o 2500 años, porque es un lugar de paso, es una frontera natural que está en el norte de Israel, ¿no? Es como un triángulo, ¿no? Que es, vamos a decir, el sur-oeste de Siria, es el sur del Líbano y el noreste de Israel. Y es una franja que ocupa más o menos unos 200, entre 100 y 150 kilómetros de largo. Es una meseta rocosa a una gran altitud, más o menos unos 2.000, casi 3.000 metros. Y es una zona curiosa porque, aunque a día de hoy la ONU reconoce que los Altos del Golán pertenecen a Siria, todo esto empezó, vamos a remontarnos un poquito para atrás, en la Guerra de los 6 días, en la Guerra de los 6 días, Israel aprovechó, vamos a decir, ese conflicto e invadió una parte de los Altos del Golán. Para que los oyentes hagan una idea, los Altos del Golán tienen más o menos de ancho, de largo son unos 100 kilómetros y de ancho son unos 30, 40 kilómetros en línea recta, ¿vale? Es una frontera natural. Entonces, en la Guerra de los 6 días, Israel aprovecha el conflicto para invadir cierta parte de los Altos del Golán. Luego, en la Guerra de 1973, como Siria no aceptaba que Israel hubiera invadido y colonizado muchas zonas de esta región, Israel intenta reconquistarla, pero Siria no llega a reconquistar, y en ese conflicto Israel y Siria firman un armisticio y crean una zona de separación y una zona desmilitarizada. O sea, para que nos hagamos una idea, ¿no? En un lado queda el lado, vamos a decir, militar de Israel, en el lado derecho queda el lado militar de Siria, y en la zona central queda una zona desmilitarizada que se le pide a la ONU, ¿no? Se le pide a los cascos azules que patrullen esa zona para realmente certificar que es una zona desmilitarizada. ¿Qué es lo que ocurre? Que algo menos de 10 años después, en 1981, Israel unilateralmente anexiona los Altos del Golán, anexiona la parte desmilitarizada y anexiona la parte, vamos a decir, militarizada de la zona siria. Todos lo rechazan, ¿no? Desde el 1981, cualquier organismo y cualquier país rechaza esta anexión unilateral, y la ONU sigue diciendo que los Altos del Golán pertenecen a Siria. Hasta 2019, cuando Trump es presidente de Estados Unidos, en un pacto con Israel, en un pacto con Netanyahu, reconoce unilateralmente, o sea, el Estado americano, Estados Unidos, reconoce la anexión de los Altos del Golán para Israel. ¿Qué es lo que ocurre? Y vosotros hemos explicado un poquito, ¿no?, la geografía de dónde están posicionados los Altos del Golán. Pero los Altos del Golán ya no solo es un paso fronterizo, ¿vale? No es un paso fronterizo. ¿Qué es lo que ocurre? En los Altos del Golán ya no es que sea una zona estratégica en el norte de Israel, sur del Líbano y sur de Siria, sino que de los Altos del Golán solo está a 60 kilómetros en línea recta de Damasco, que es la capital de Siria. O sea, es un punto muy estratégico. ¿Por qué? Porque ya existe artillería, ya existen misiles,
que ese trayecto, esos 60 kilómetros, hay pocos sistemas de defensa actualmente que puedan detectar solo en 60 kilómetros ciertos misiles y artillería. Entonces, quien controla los altos del Golán controla ese paso y está solo a 60 kilómetros de Damasco. También otra particularidad que tienen los altos del Golán es que quien lo toma en completo, toma la parte, por ejemplo, Israel, lo que ha hecho ahora, ¿no? Después de la caída de Bashar al-Assad el 8 de diciembre, lo que ha hecho es posicionarse en la zona siria de los altos del Golán. ¿Por qué? Porque con muy pocos efectivos y con artillería es una posición que estratégicamente es bastante fácil de defender. O sea, si Siria, por ejemplo, ahora quisiera retomar o quisiera reconquistar los altos del Golán, tendría muy, muy, muy complicado. E Israel, a todo esto, ¿no? Para seguir rizando un poquito el rizo del por qué Israel siempre ha querido los altos del Golán, para que os hagáis una idea de toda la fuente de agua, de todo el agua dulce que consume Israel, 1/3 viene de esta zona. Vuelvo a decir, 1/3 de todo el agua que consume Israel viene de los altos del Golán, así que es una de las fuentes más importantes que tiene Israel. También, al ser una zona árida, donde hay agua, es una zona fértil, ¿no? Entonces, Israel lo que hizo a partir del año 70, aparte de intentar colonizar esa zona con personas de su país, ha intentado hacer una economía de agricultura y ganadería en esa zona, que es una zona pues muy importante. Así que los altos del Golán, no sé cómo lo ves tú, amigo mío, yo creo, tal como veo las posiciones, sobre todo de artillería, que han desplegado el ejército israelí en los altos del Golán, creo que Siria no está en capacidades para retomar esos altos y creo que definitivamente se lo va a anexionar Israel. ¿Qué opinas tú? Pues bueno, según el arte de la guerra de Sun Tzu, para cualquier ataque a una posición defensiva o defendida, sin que esté muy, muy bien defendida, ya es 1 contra 10. O sea, cada soldado que matarás del bando contrario, tú vas a perder 10. Eso dice Sun Tzu, ¿eh? Claro, aquí ya si entramos en artillería, búnkeres y posiciones blindadas, esto se puede multiplicar exponencialmente. Siria no está en condiciones ni ahora, yo creo que ni en 50 años, de intentar tomar de vuelta los altos del Golán, teniendo en cuenta las capacidades del ejército israelí. Y dicho esto, totalmente, teniendo en cuenta todo este marco geopolítico teórico que nos hemos montado, ¿tú qué opinas de la situación actual en el norte entre Turquía y los kurdos? ¿Tú qué crees que va a pasar? Quiero saber tu opinión, quiero oír opiniones. Yo creo, amigo mío, siempre me pones en estas tesituras geopolíticas. Ya sabes que yo no soy un gran entendido entre el conflicto turco y kurdo. Sí que veo que Turquía tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Tiene Rusia que le acaricia la oreja. Luego tiene... Claro, luego tiene eso, ¿no? Tiene Rusia, tiene Ucrania que está al lado, ¿no? Turquía tiene uno de los pasos, bueno, tiene el único paso al mar Mediterráneo desde el Mar Negro, o sea que Estambul, la antigua Constantinopla, es un punto súper importante a nivel geopolítico mundial. Y creo que Turquía tiene mucho, ya sabes, ¿no? Yo hace poco estuve en Estambul, pude hablar con personas de allí, ¿no? Y les preguntaba... Sí, eso te iba a decir, que hablaste con unos camioneros, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, yo conocí ahí estas historias que a veces ocurren, ¿no? Estábamos paseando en la zona asiática de Estambul y acabamos hablando con un par de camioneros, ¿no? Creo que uno era de Georgia y el otro era turco. Y ellos eran camioneros que hacían la ruta rusa y, bueno, nos enseñaron vídeos que ellos con el camión, ¿no? Porque ellos van en barco hasta Georgia y de Georgia suben al norte en dirección a Moscú y, claro, para no desviarse mucho pasan cerca de Ucrania y ellos pues a lo lejos me explicaban, ¿no? Y nos enseñaban vídeos de los bombardeos, ¿no? El típico vídeo de noche, a lo lejos ves los fogonazos, ¿no? De las detonaciones de grandes bombas. Y bueno, hablando con ellos, ¿no? Ellos comentaban, ¿no? Tanto los camioneros como todas las personas que pude, eran gente encantadora. Yo les preguntaba un poco, ¿no? Oye, ¿qué opinas, ¿no? ¿Qué está pasando en Turquía? Y ellos me comentaron que después de todo el conflicto con
entidades terroristas, ¿no? Y grandes atentados que han habido en Estambul y en el sur de Turquía. También ellos ven que muchos refugiados sirios no es un refugiado político, ¿no? Sino si son grupos paramilitares de Siria que cuando huyeron en la guerra civil tomaron Turquía a sus anchas, ¿no? Entonces veo que Turquía no es ni Europa, no es ni Asia, es un país que todavía no sé definir a nivel, ya no a nivel geopolítico, sino a nivel histórico. Y ahora con los kurdos, amigo mío, aquí me tendrás que ayudar tú, porque yo los kurdos sé poco y veo que Turquía al final tendrá que decidir qué hace. Tendrá que decidir unilateralmente qué hace. Pero claro, si no me equivoco, Turquía está en la OTAN, ¿verdad? Sí, Turquía está en la OTAN, es uno de los miembros con más... detrás de Estados Unidos es el miembro con más personal militar. Y claro, es una pieza clave, porque como tú dices, está en el estrecho del Bósforo, controla tanto la entrada al Mediterráneo como la salida. Y claro, dentro de lo que cabe, Turquía mismo tiene reclamaciones sobre zonas controladas por Siria, donde están actualmente las bases rusas navales en el Mediterráneo. Eso es una reclamación de Turquía territorial. Y bueno, en cuanto a lo que comentabas, ¿no? Que en los atentados, pues los kurdos tienen un histórico de atentados por parte del... Se llama el PKK, que es el Partido Comunista del Pueblo Kurdo. Sobre todo se ubica en la zona kurda de Turquía, que está en la... Si Turquía es un rectángulo, está en la esquina inferior izquierda, visto en un mapa europeo o eurocéntrico, por así decirlo, ¿vale? Entonces, claro, ese partido ha hecho verdaderos atentados terroristas. Hay que recordar que los kurdos sí que están oprimidos, pero bueno, tampoco condonamos aquí los actos terroristas, ¿vale? Quiero que quede claro que, aunque pueda estar yo a favor o no de los kurdos, quizá no me posiciono del todo con las posiciones que toman algunos de ellos en cuanto, por ejemplo, a las acciones del PKK. Entonces los turcos sí que tienen... Cabe decir, o sea, no hace falta que quizá aquí se puede malentender. Evidentemente, cualquier objetivo civil, no militar, sino cualquier reivindicación social, una vez tomas un arma, tomas un explosivo y para reivindicar tu posición social o tu posición civil enfrente a un Sí, o sea, que me refiero que se me ha ido un poco la llamada porque es un tema que me afecta mucho, ¿no? Aquí ya hemos visto lo que son los actos terroristas, evidentemente y con esto acabo, desde el primer momento de que alguien coge a población civil para mandar un mensaje a sus gobernantes, sea un dictador o no, le convierte igual de enemigo y culpable que el propio Estado que ejerce la represión contra uno mismo, ¿no? Así que yo con los kurdos tengo eso, ¿no? Sí que es cierto que los kurdos o ciertas facciones de los kurdos han luchado mucho contra el ISIS, contra el Estado Islámico, pero eso no deja de lado, ¿no? Todos los actos terroristas que han cometido contra población civil. Sí, exactamente. Yo sé que te llega información constantemente, así que quiero que los oyentes lo tengan claro, que J está constantemente, tanto en el monte como en el búnker, recibiendo informaciones y llamadas y notificaciones, que no se asusten si escuchan algo. Pero bueno, sí que te puedo decir que pese a que el pueblo kurdo sí que ha cometido esos actos, cabe destacar que la lucha como tú dices, contra el ISIS ha sido espectacular. Sobre todo, por ejemplo, la batalla de Kobane, donde se vuelven las tornas y consiguen acabar con la conquista de Raqqa. Ahora parece que Turquía va a entrar, ha descartado la tregua con las SDF, con el Ejército Democrático Sirio, y evidentemente eso incluye a los kurdos. Y bueno, se espera que en los próximos días, desde la grabación de este podcast, que está siendo el día 19 de diciembre, sí que es cierto que quizá podemos ver una entrada de tropas turcas o un apoyo masivo a una entrada de los rebeldes mamporreros turcos hacia posiciones controladas por los kurdos. Vamos a ver cómo quedan, si lo pueden repeler o no, porque los kurdos hasta ahora no habían tenido material militar de importancia o de pesadez, es decir, cuesta defender posiciones si no tienes tanques, ¿no? Los kurdos hasta ahora no tenían tanques. Pero claro, los kurdos también tienen cierto apoyo de Estados Unidos, ¿no? ¿O no? Sí, pero no se les permite, como Turquía está en la OTAN, a Estados Unidos no se les permite darles material militar pesado. Tienen los Bradleys, tienen algún que otro... No, Bradleys no tienen unos camiones australianos que están blindados también, me he confundido, pero
que son así grandotes y tal, y va muy bien, pero no tienen eso, no tienen Bradleys, no tienen otras formas de blindados de transporte de infantería, no tienen tanques, no tienen ningún Abrams, no tienen ningún material pesado tipo artillería de obús pesada, no tienen antitanques pesados, bueno, es complicado defender un territorio. Y ahora que dices eso, tengo una pregunta para ti, amigo mío. En caso de que Turquía invadiera terrestremente la parte norte de Siria contra los kurdos, el HTS, ¿cómo se lo tomaría eso? Es lo que no se sabe. Es que es un tema muy complejo porque no se sabe. Porque obviamente a HTS ya le vendría bien que un Estados Unidos limpiara étnicamente a los kurdos, pero claro, puedes arriesgarte a que se te coman territorio. No, Claro. o sea, al final es una espada de doble filo. Tú quizá puedes aceptar a los kurdos en este contexto, pero, hombre, desear que ojalá te los pudieras quitar de encima, ¿no? Pero claro, no sé hasta qué punto HTS aceptará una intervención directa de Turquía. Ya te digo, ellos tampoco están en contra del ejército nacional sirio y van a intentar forzar a los kurdos a que cedan su territorio. Hay que ver si estos pueden aguantar o no. Yo creo que si los kurdos se desmoronan, HTS pactará con Turquía quizá una partición del territorio o quizá incluso una devolución después de una limpieza étnica de los kurdos de la zona. Habrá que ver cómo queda, pero sí que te voy a hacer una pregunta, porque yo recuerdo que en un viaje de los tuyos, tú conociste a un expatriado sirio, ¿no? Sí, amigo mío, esa es una historia bastante triste, ¿no? Se me eriza la piel, ¿no? Cuando lo acabas de mencionar ahora. Yo conocí a un chico, ¿no? Que yo cuando lo conocí, él tendría como unos 14, 15 años. O sea, ya tendrá, a día de hoy, tendrá pues sus 20 años, calculo yo, 20, 21 años. Y yo lo conocí, tampoco voy a entrar en detalle del cómo acabé conociéndolo, ¿no? Pero bueno, hice una pequeña colaboración con una entidad donde yo vivía, que era, bueno, echar una mano, acompañar, ¿no? Para lo que ahora famosos, ¿no? Se ha vuelto famoso, ¿no? La palabra MENA, ¿no? De menores no acompañados, etcétera, 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 ¿no? Pero en aquella época, pues mira, eso fue hace 7, 8 años, creo yo. Antes fue, sí, 2016, creo, 2016 o 2018 más o menos. En el apogeo de la guerra civil. Sí, creo que más quizás 2018, es probable que fuera 2018. Y bueno, yo conocí al chico, tenía entre 14 y 15 años, ¿no? Y bueno, yo estaba con un grupo de refugiados, no solo refugiados sirios, sino, bueno, gente que han rescatado del Mediterráneo. Y era un grupo, pues no sé, serían unos 11, 12, 13 chicos, desde los 12, 13 hasta los 16. Y era increíble, ¿no? Yo empecé a hablar con ellos, ¿no? Y me acuerdo que en aquella época cuando fumaba mis cigarrillos Winston, ¿no? Todos los chicos me miraban, ¿no? Hostia, está fumando y tal, ¿no? Y claro, pues ¿cómo le vas a decir que no a un chico? Yo sé que no, tampoco hago apología de que la gente menor fume. Pero bueno, era como la excusa, ¿no? Yo les ofrecía un cigarro a los que tenían 15, 16, evidentemente a los que tenían 11, 12, no, evidentemente. Y empecé a hablar con ellos, ¿no? Ellos prácticamente no hablaban español, solo uno de ellos, el más mayor, ¿no? Que tenía 16, 17, sí que hablaba español. Y bueno, para no alargarme mucho más, ¿no? Él me explicó su historia. Su historia nace, bueno, con sus padres y su hermana en Siria. Y yo nunca me acuerdo si su padre trabajaba en un hospital y su madre era no me acuerdo si era profesora o psicóloga. No sé quién era quién, ya hace bastantes años y nunca me acuerdo. Pero bueno, cuando se estalló la guerra civil, ellos estuvieron allí y de repente un día, sin previo aviso, a primera hora de la bueno, a medianoche, ¿no? Serían entre las 12, 1 y las 3 de la mañana. Sus padres vinieron a la habitación, lo cogieron a él, cogieron a su hermana y se me eriza la piel cuando te explico esto. Y nada, lo cogieron, se fueron a un puerto que él no sabe, no se acuerda, los metieron en una lancha, en una barca y ahí empezó su travesía en el Mediterráneo, ¿no? Para escapar de las manos del régimen, entiendo. Sí. Y estuvieron, yo al menos no recuerdo que me dijera cuántos días estuvo él acabó él acabó en Chipre y luego no sé qué pasó, no recuerdo exactamente bien, pero él acabó en
en un sitio en Grecia. Y de ahí lo trajeron para España. Bueno, yo creo que hacen falta más testimonios como el de este chico, porque a veces nos olvidamos de que la guerra no son solo números y líderes, sino que hay personas que huyen de su país. Pero como dices tú, ¿no? De un día para otro tu vida cambia completamente y eso es una cosa que no nos damos cuenta nosotros. Sí. Pero es traumatizante, ¿eh? O sea, para un niño de 15 años o de 14 años tener que abandonar todo lo que conoces para irte a un país que no habla ni una lengua parecida a la tuya y en el cual te miran mal solo por haber tenido que acabar ahí. O sea, es una cosa que ni tú has elegido y encima te tratan mal. Pues a veces cuando yo escucho gente que a lo mejor es un poco racista o muy racista y te dice, oh, los inmigrantes, yo a veces les digo, pero ¿qué culpa tendrá esta gente de huir de una guerra? ¿Y si huyeras tú de una guerra? ¿Y cuando huimos nosotros de la guerra civil, qué? Cuando huyeron nuestros antepasados de la guerra civil, ¿qué pasa? ¿Ellos no podían, no tenían derecho a huir o qué? Claro, la gente que no conoce la historia o que no conoce las historias, al final, desde el sofá de casa en Europa, con la panza llena y con un mando con 150 canales, con buen internet, la gente solo opina de lo que no ve y de lo que no sabe, solo de lo que cree que ve y solo de lo que cree que sabe, ¿no? Que y tampoco, este chico, ¿no? Tampoco estamos diciendo que nosotros seamos parangones de la virtud, Ojo, no estamos diciendo eso. No, por Pero, favor, ojo, imagínese ahora usted al oyente promedio que quizás está sentado o trabajando o en el coche o a punto de dormirse. Imagínese teniendo que huir en una barca a Cádiz mismo, donde sea, Barcelona, Valencia, Vigo, y lo peor de la Cádiz, historia, amigo mío, donde sea, Bilbao. Imagínate subiste en una barca con tus padres o con tus hijos. No, si los padres no subieron a la barca. Imagínese, pues aún peor, imagínese tener que subir usted, cuando usted tenía 15 o 16 años, subir a una barca y tener que viajar 100, 200, 300 kilómetros hasta un puerto desconocido donde no sabes si te van a coger siquiera, sin comer, sin beber agua. No. Sin tierra a la vista, tener que machacarte a llegar a un sitio que no hablan ni tu lengua y que ya te miran mal solo por existir. Imagínese. Ya no solo eso. Y dentro de esta historia, ¿no? Porque aquí yo creo que la historia todavía empeora. Empeora más. Cuando sus padres lo cogen a él y a su hermana era menor que él, no recuerdo si era 1 o 2 años menor que él, los llevan al puerto, o a un puerto, los meten en una barca y se quedan a la deriva. Y no me acuerdo qué día me dijo, no sé, al 4º, 5º, 10º día, flotando en una lancha en medio del Mediterráneo. Él estaba tan agotado, tan cansado, tan deshidratado, estaba tan todo que mucha gente se dormía y mucha gente no despertaba. O sea, mucha gente solo del cansancio, la deshidratación. Y en una de esas, cuando él se duerme y se vuelve a despertar, su hermana no está. O sea, su hermana no está en el barco. O sea, pero ¿cómo que no está? No está. ¿Qué quiere decir? ¿Se había caído por la borda? ¿O la habían tirado? No lo sé. O sea, usted, oyente, imagíneselo. Imagínese que va con su hija y de repente esa hija desaparece. Se me pone la piel de gallina. Y claro, él, ¿qué vas a decir? Si eres el niño de la barca. Si solo hay... O sea, no saben nada. Llegas a un sitio, te separan de todo el mundo. O sea, la poca relación que no te da tiempo ni asimilar lo que acaba de pasar en tu país, que te han despertado, no tienes recuerdos, no te ha llevado ningún recuerdo, a tu hermana la has perdido, pero tampoco te puedes permitir, ¿sabes? Tampoco te lo puedes permitir. Llegas a un sitio que no conoces a nadie, te cambian de ropa, te meten en un sitio que te dicen que no puedes salir, no entiendes el idioma, viene alguien, te da una bandeja, te da un plato de comida, un almuerzo, una comida y una cena. Ya está, te da un diccionario, te viene y así durante, él estuvo creo que 3 o 4 meses y luego ya vino a España, ¿no? Y él me decía, y a día de hoy yo no sé qué pasó con mis padres. Impresionante, increíble, sobrecogedor, yo creo. Y luego para que me venga a mí Sí, exacto. Que te venga uno. Para que me venga a mí y diga, no, es que tal. No, es que tal, no. O sea, investiga, ve. Si tienes que viajar, viaja. En lugar de gastarte, yo qué sé, 1.500 euros en un iPhone, cógete 1.500 euros y vete. No te digo que te vayas a Alepo ni a Siria, te digo eso. Pero vete, rompe los estigmas, rompe los prejuicios. Yo, ya lo comentamos, yo cuando estuve en Turquía, bueno, que fui en coche hasta Turquía, hasta Estambul,
O sea, ahí te se van dinamitando los prejuicios que tienes como blanquito europeo y esa prepotencia europea que casi, yo no sé si es innata, pero tenemos. Al final, cuando más conoces, hablas, investigas, lees, comparas. Al final, mira, a mí sí, lo que me he dado cuenta es que si alguien me dice las cosas, o sea, si una persona a 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros del conflicto, con traje y corbata, recién afeitado, se pone un micro desde un plató y me dice que ellos tienen la verdad según lo que ocurre a 4.000 o 5.000 kilómetros. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que es una locura. Yo creo que es una locura. No, no Pero sé. yo creo que tienes razón. Yo creo que la gente tiene que a veces invertir también en salir de cascarón. Tiene que salir de la burbuja de la burbuja de seguridad y viajar. Y que no es fácil. Y ver, no, o sea, no y, ver fácil, y no hablar fácil. y probar cosas nuevas y no es fácil, obviamente. No es fácil. Y tampoco estamos, de nuevo, como J ha dicho, no estamos hablando de que se vayan ustedes a Alepo. Pero sí que, como él mismo ha hecho, ¿no? Pues irse a Estambul. O irse a, no sé, a Rumanía o a O sea, yo, por ejemplo, Polonia. ¿no? Por ejemplo, hay gente que se va a Estambul y no entra a una mezquita. Yo no tengo nada en contra de la mezquita. O sea, a mí la mezquita es un sitio de culto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a dar la espalda como blanquito europeo y como históricamente todos los europeos han hecho. Históricamente digo, bueno, como no sé lo que es, no es que no me guste, es que como no sé lo que es, porque es total contrario a mí, doy la espalda y desde mi desprecio, desde mi desconocimiento e ignorancia, yo le diré a la persona que vea enfrente que a 5.000 kilómetros hay una infraestructura que son las puertas del demonio. Luego entras y tienes muchas realidades. También, yo cuando entré en una mezquita en el lado asiático, ¿no? Pues yo vi el adoctrinamiento que había ahí contra la mujer, porque estuve hablando con una chica dentro de una mezquita y le pregunté y estuve casi una hora hablando con ella y para entender un poco. Pero al final, si no hablas y no preguntas, no vas a entender, ¿no? O sea, no, es imposible. Exacto, y como tú dices, que puedes estar en contra de esa opinión, ¿no? Que a lo mejor te está dando, pero yo creo que... Y yo creo, ¿sabes qué? Que con este afán de descubrimiento y con esta ansia por ver cosas nuevas y que le intentamos transmitir a nuestros oyentes, yo creo que es el momento perfecto en este punto positivo, dentro de lo que cabe, dentro de tanta oscuridad, un punto de luz positivo. Yo creo que es el momento de acabar. Yo voy a dar las gracias a todos los oyentes que nos están escuchando y gracias a ti, Jota. Amigo mío, muchas gracias. La verdad que sí, a todos los oyentes, sean 1, 5, 10. La verdad que dicho esto, ¿no? Y dicho lo que hemos dicho antes, el tema de la información, yo quiero acabar con una pequeña frase para acabar y luego ya te dejo paso, amigo mío, como siempre un placer. Te dejo paso para que acabes tú. Y bueno, dicho esto, todas las personas que escuchan esto, recordemos que detrás de los titulares sobre Siria hay millones de vidas. Millones de vidas. Hay personas como tú, como yo, que perdieron su hogar, su familia y su futuro. Es cierto que no podemos devolverles lo que han perdido, pero sí podemos honrarlos no olvidándolos. La guerra no solo destruye ciudades, sino destruye la humanidad. La humanidad que no entiende ni de fronteras, no entiende ni de color, ni de razas. Que nunca se nos haga indiferente su dolor. Amigo mío, muchas gracias por el día de hoy. Muchas gracias a ti, Jota, y muchas gracias a todos. Volveremos en otro episodio para hablar más y mejor sobre temas como este. Que pasen buena tarde, buen día y buena noche. Y felices fiestas.